Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal HS Automotive. Continuando con nuestro curso online de Festo Fluid Sim, continuando con el tema de neumática, el día de hoy veremos lo que son las válvulas neumáticas. Bueno, entonces no siendo más, los dejo con el siguiente intro para continuar con nuestro video. Bueno amigos, y continuando con nuestro video tutorial, hoy veremos lo que son las válvulas neumáticas. Vamos a ver lo que son las válvulas neumáticas. Para saber, primero veremos qué es una válvula neumática. La válvula neumática es este recuadrito pequeño del centro del núcleo de nuestra válvula que normalmente vamos a ver en campo. Los costados laterales son los accionamientos. Los accionamientos los vamos a ver en el próximo video tutorial. En este vamos a ver internamente cómo es el símbolo del bloque interno que hace los movimientos dentro de la válvula. Entonces, ¿qué es una válvula neumática? Son unos dispositivos creados con las condiciones necesarias para dirigir y controlar el flujo comprimido. Además de esto, direcciona la salida y la entrada, así como el cierre o habilitación, la dirección, la presión o el caudal de dicho aire. Vamos a ver diferentes tipos de válvulas. En este caso vamos a ver la válvula 2N vías. En este caso va a ser configurable porque tenemos para configurarle todo este tipo de cabezotes. En este caso tenemos este cabezal, que es una válvula manual, una 2N, porque puede ser el número de bloques que tengamos. En este caso va a ser 2 vías, van a ser 2 vías N, la tenemos acá N, que van a ser 2 vías, entonces va a ser una 2-2. En este caso pues tenemos una 2-2 con accionamiento manual, accionamiento eléctrico, accionamiento neumático, entre muchas otras. Los accionamientos los vamos a ver en la próxima clase, el próximo video tutorial. ¿Qué son las válvulas 2N vías configurables? Es una válvula de 2 conexiones que debe ser adaptada según su cuerpo de la válvula, el tipo de válvula o tipo de válvula de accionamiento. En este caso, las válvulas pueden taparse con tapones ciegos o silenciadores en el caso de que no deseemos usar esas acciones. La siguiente válvula que vamos a encontrar nosotros industrialmente va a ser la más conocida como la 3-2. Una válvula 3-2 vías. En este caso la vamos a encontrar como una 3N vía configurable. ¿Por qué? Porque como podemos ver el símbolo, por acá tenemos un error con nuestra presentación de la 2. Vamos a arreglar eso. Entonces ya podemos ver el símbolo que la válvula 3N vías configurable es una válvula de 3 conexiones que debe ser adaptada según su cuerpo y según el tipo de accionamiento. Entonces, estas válvulas son muy comúnmente usadas como con fines de carrera, con cualquier tipo de accionamiento. Entonces, así vamos a encontrar el resto de válvulas, pero vamos a encontrar válvulas de, ya vimos la válvula de 2, la válvula de 3. Vamos a seguir con la válvula de 4 vías. En este caso, estas válvulas, igualmente que las anteriores, pero estos son muy usados en el cambio de versión de giro o cambio automático de línea. Igualmente hacen la misma función de las otras. Tenemos aquí las válvulas Yamaha 5 2 vías. En este caso, vamos a activar Fluid Sim, vamos a abrir otro Fluid Sim, neumática, y veremos nuestra válvula 5-2. Como pueden ver, la válvula 5-2 vías configurable es una válvula distribuidora con 5 conexiones que debe ser adaptada según su cuerpo de válvula. Igualmente. Entonces, aquí tenemos nuestro símbolo. Para los que deseen tener la presentación, les estaré dejando el enlace para que puedan descargar la presentación actualizada de todo lo que es nuestro tema de... Como podemos ver, tenemos 5 vías, ya tenemos las 5 vías seleccionadas, las 5 vías enumeradas y 2 bloques. En este caso, si queremos agregar un tercer bloque, sería una válvula 5-3. Continuando con nuestra presentación,
hasta aquí llegamos nosotros, pues estas son las válvulas más conocidas y hasta aquí pues normalmente estas son las válvulas que siempre se utilizan. Tenemos la válvula 6N, que igualmente no tenemos imagen, pero es una válvula de 6 vías, que no son válvulas muy comerciales, pero son válvulas que se pueden encontrar dentro de la industria. Y tenemos las válvulas de 7 o 8 o de múltiples salidas. En este caso es una válvula 8 vías configurables. Igualmente las vamos a probar en el transcurso de todo. Bueno amigos, espero este video tutorial les haya servido. Recuerden que estamos en la introducción del sistema de neumáticos hidráulicos de nuestro curso totalmente gratuito. Recordemos que es un curso online totalmente gratuito. Por favor no olviden suscribirse y darle clic en la campanita para estar pendiente de todos nuestros videos tutoriales. Hasta la próxima.